We are making it happen. Segundo bloque, brother. Sí, bajó uno y apretó el botón de finalizar conversación y ahora ya lo saqué corriendo. Bajó la Lumière. Bajó la Lumière. Ahora estoy expuesto al frío más invernal, pero bien, era lo que estaba buscando un poco. No sé si tanto Winghoff, más más está abrigado. Sí, yo estoy un poco abrigado, tampoco. Viene atravesando épocas complicadas del sistema inmune, Friedrich, con su hija, la mudanza, todo eso, tener un factores bebé, estresantes. Hablarme de factores exógenos que invadan el cuerpo y te traigo vías energéticas. Te traigo energéticas. Ahí, si querés comprender las vías energéticas en su complejidad mixturada, interrelacionada constantemente, agarrá a cualquier baby child y observalo un rato. Observalo. Ahí vas a ver que las vías energéticas son totalmente caóticas. Es un caos. En fin, en síntesis, estaba queriéndote citar a lo que siempre manejas vos con Santiago, que es los ritmos biológicos, o es así como le llamas, ritmos biológicos. Sí, biorritmos. Los biorritmos. Y que los biorritmos no solamente se asocian a la estructura biológica del ser humano, sino que se acoplan también al ecosistema, a lo que nos rodea, ¿no? Entonces nosotros, yo creo que hemos perdido eso, hemos desconfigurado desde la industrialización, ¿no? Desde la revolución industrial, que el ser humano ha perdido esa capacidad de adaptación, y que ahora podamos comer una sandía en pleno invierno se ha vuelto algo normal, o en todo caso, o peor aún, es comer algún tipo de carbohidrato con sabor a sandía, que engaña el cerebro y que dé esa necesidad de satisfacción, ¿no? De como la comí la sandía, estoy bien, y te comiste una pastilla o te comiste una galletita con gusto a sandía. Entonces, ahí, sí, Friedrich, es terminar la idea si querés. Entonces, nada, hablando es una paradoja. Es una paradoja absoluta, y es una paradoja que concierne nada más y nada menos en su plenitud al ser humano, porque somos responsables de nuestra falta de educación. Hemos sido responsables de nuestra falta de educación, no solamente nosotros, quienes está hablando y los que nos están escuchando, sino nuestros padres, nuestros abuelos, y diría así sucesivamente. Y generaciones más atrás. No hemos estado a la altura de las circunstancias. La Tierra ha avanzado, las tierras se están manifestando, y por otro lado estamos siendo víctimas de enfermedades que destruyen, que aceleran otros procesos energéticos que están más allá de nosotros y que nos terminan matando. Llamémosle cáncer, llamémosle diabetes, llamémosle enfermedades coronarias, llamémosle lo que quieras. ¿Qué es lo que, por ejemplo, para venir al caso, ¿no? ¿Qué es lo que Ernesto Prieto Gratacós ataca en su gesta tan noble para luchar contra el cáncer? La comida, la nutrición, matar de hambre a las células que generan el cáncer. ¿Y cómo la vía energética por excelencia para las células tumorosas aparentemente es la glucosa. La glucosa. Anaerobiosis glucolítica a cara de topo. Así que mientras más carbodrogas, mejor va a estar hipertrofiado que no es solamente glucosa, es fructosa. Y cuando no es fructosa es galactosa. Y cuando no es galactosa es la sacarosa. Todas las cosas. Que la gran paradoja, French, es eso, ¿no? Que vos estás hablando, que estamos haciendo somos un cúmulo, como decía mi profesor de Derecho. La acumulación son varios cúmulos, somos cúmulos de paréntesis, mientras Fede va perdiendo la Lumière en el bosque. Yes. Este paréntesis es sobre lo que está aparentemente atravesando la humanidad hoy.
porque en un punto, Ernesto también lo refiere, ¿no? Una proteína es una proteína, más allá de vegetal o animal. La otra vez estaba hablando en una charla en vivo, Ernesto, y estaban hablando de las proteínas vegetales y animales. Y bueno, él por un lado, que no nos cerraba mucho a nosotros, nos quedamos pensando con varios amigos, con Agoria Curo, que estaba ahí, Álvaro. Ernesto te decía que si la estructura química es la estructura de una proteína, da lo mismo que sea vegetal o animal, o sea, incluso llevado a laboratorio, sintetizada en un laboratorio. Entonces, la gran paradoja, es lo que decía Fede, es que podemos comer una pastilla con gusto a sandía y quizás con las estructuras químicas moleculares que emulen al sabor e incluso a los micronutrientes y macronutrientes, aromas, y que tenga la sandía que crece en la tierra en una pastilla. Esa es una paradoja. Que por otro lado, la toma decisional y enfrentada a la fuerza de la cultura, que también se considera una fuerza de la evolución, que no solo tenemos los humanos, sino también cultura tienen todos los otros primates y otros seres también, y tienen sociedades. En fin, esta paradoja es intrincada, como dice Fede, yendo a la vía energética de la glucosa, glucólisis, gluconeogénesis, todas las osas, los carbohidratos, las carbodrogas, como bien decía mi querido amigo que está radicado en Malta, en Italia, mi hermano Pablo Arijón, el profesor, él fue el que bautizó el concepto de carbodrogas, que yo sepa. Pero ¿qué pasa? También otra tendencia ha sido una alarma que ha saltado a muchas personas, me han comentado a mí en las redes sociales. Me han comentado que empezaban a sentirse carbofóbicos, como dice Juan de Nutritus Hábitos, la carbofobia. Y eso también aparece la tendencia keto. Sí. Aparece la tendencia keto en respuesta contraria al abuso de las carbodrogas y de los carbohidratos en sí, y en la línea keto y en las dietas paleo y en la tendencia paleo en general aparecen las alarmas de tengo miedo a los carbohidratos, son el terror que aletean la noche. Es que ahí está el factor, lo importante de ser un buen comunicador y lo importante de tener buenos maestros a la hora de educar en el arte de la nutrición, ¿no? Estaba escuchando al maestro que apareció, el doctor en nutrición, que me pediste después el video entero. Sí. Se me fue el nombre del doctor ahora, que hablaba de la fructosa. No, creo que es argentino. Argentino. Sí, que hablaba de la fructosa también como un medio. Y nosotros nos pasamos de glucosa, en algún momento vamos a vomitar, pero aparentemente con la fructosa no pasa lo mismo, porque supera no atraviesa la barrera hematoencefálica, así que me corrijan Nutritus Hábitos que está acá. Entonces eso como que no da la sensación de saciedad, y la fructosa termina siendo incluso más cargada en cuanto a lo que es la transformación de energía, lo que utiliza el cuerpo para transformarlo, y todo eso lo va transformando el hígado en grasas. Y él hace una descripción muy gráfica diciendo que eso después va a las papadas, va a las colas, va a las coronarias. Entonces, claro, se engañan con el cuento de la manzana. No, comete una manzana que es más sano. Ojo, sí, después te dicen comete una manzana, que una manzana buena, ya 2, 3, 4 manzanas para saciar esa necesidad de azúcar, termina siendo incluso tan perjudicial como comerte una bolsa de papas chips. Ejemplo concreto. Sí, cualquier carbodroga que encuentres a 2 pasos. Exacto. En la esquina del barrio. Freddy, ejemplo concreto. El otro día venía de estado tendientemente cetogénico en ayuno.
recordemos que esto de los... Ahora quizás podemos hablar algunos detalles de este supuesto estado cetogénico que nunca se sabe si es tan puro o no puro, impuro o puro. Viste que se empiezan a hacer religiosidades en cuanto a los conceptos y las tendencias. Como bien dijimos, lo más probable es que el ser humano haya pendulado entre grandes aportes de glucosa rápida, porque es un combustible rápido y realmente nosotros hoy sentimos un efímero placer y curamos muchas ansiedades, bien lo sabe esto Juan de Nutritus Hábitos, a través de las carbodrogas, porque eso quedó grabado de momentos muy, muy jodidos de grande escasez y de largos ayunos no voluntarios, sino por presión del ambiente en la historia evolutiva del ser humano. Entonces fuimos pendulando. Cuando encontrábamos una fuente de rápida energía, la devorábamos hasta que no quedara nada, y es lo más probable, ¿sí? Este péndulo. Pero, ¿qué pasa? El otro día, por ejemplo, estaba en ayuno de 24 horas, quizás un poquito más, había hecho mucho movimiento durante todo el día. Voy a hacer mi ingesta, mi one meal a day, una comida al día, que para los que no sepan, en mi caso particular, que no tiene que ser el de nadie más que yo, quizás, igual hay otras personas que lo practican, mi tendencia nutricional es una comida al día. Y a lo que fui, había hecho carne, costillas, buena calidad, tenía varias costillas, tenía unos morrones, tomates cherries orgánicos, en fin. Y había comprado una sandía, sí, watermelon. Un cacho de sandía, ¿no? Acá se llama pastec. Un cacho de sandía que no estoy comiendo muchas frutas, hace mucho no como muchas frutas. Mi biotipo aparentemente apunta más a un perfil proteína grasa, aparentemente más polar de los polos, no de los trópicos ni del Ecuador. Eso tiene que ver con la ancestría, hay un tipo metabólico que tiene que ver con nuestros ancestros directos e indirectos. Y no, muchas veces no consumo mucha fruta. Pero esta vez cuando probé el primer cacho de sandía, que hacía mucho que no comía, te invadió un dulzor. Es como la sandía fue como el azúcar. No podía parar, te juro. Y mi objetivo era ponerle unos pedacitos, unos trocitos al plato donde estaba la carne, el morrón, el tomate, y muchas veces yo hago eso, acompaño la fruta en el mismo plato de comida, de comida real. Pero empecé a entrarle por fuera, parte del plato, como entrada, y no podía parar. Y ahí tenés lo que decía Fede, es el efecto insulínico. Claro. Arriba, la glucosa empieza a circular y Dios te pare. Y lo particular de esto es que en este caso el pastel, la sandía, la particularidad que tiene, así como todas las frutas, es que el elemento de saciedad, según el gastroenterólogo, como aclaraba recién Juan, es mucho menor. Por el tema y a nivel de la glucosa, la absorción es menor, como decía Juan, correctamente, déjame citarlo. O sea, la fructosa tiene tiene todo un metabolismo diferente al de la glucosa, desde la absorción, transportadores, metabolismo y almacenaje. Ajá. La cetosis está siempre... Las cetonas. Sí, la cetosis está siempre... Niveles de cetonas en sangre hay entre 0,5 milimoles a más, dependiendo del ayuno de la alimentación de cada sujeto, pero cetonas hay siempre. Sí, estamos es que hay todo, tenemos hasta el bacilo de Koch adentro. Pero el bacilo de Koch es el que causa... Pero es lo mismo que... A ver, ¿quién es? El bacilo de Koch es el que genera la tuberculosis. Claro. Lo que quiero decir con esto es que tenemos todo, sí. O sea, estamos el componente parasitario, Zach Bush, el doctor que sigo, dice que hay unos parásitos en los globos oculares, en el ojo, que son pequeños microscópicos bichitos, gusanitos,
que si no tuviéramos ese bicho no podríamos ver. Y si se lo decís a alguien polarizado muy sensible, dicen, tengo un gusano en el ojo, ¿no? Pero los microbiomas y microbiotas específicos en el cuerpo humano son una locura, y ahí entendés la complejidad y lo que nos hace carriers, hospedajes de estos microseres, y la complejidad del todo. Pero a lo que voy es lo que decía Juan, cómo las tendencias pueden atrapar a personas con de repente menos capacidad de discernimiento y menos conocimiento. Para eso de repente puede servir hojas y piedras de nuestro intento, porque si yo te digo, sí, la dieta cetogénica es la vida, esto es lo máximo, vas a perder grasa, vas a estar re fuerte, vas a estar re claro mentalmente, es la panacea, vas a ser un X-Man, papá, un X-Wolverine, Logan, Wolverine, un poroto, dieta cetogénica, keto club, con todo respeto, ¿no? Pero no, porque ¿qué pasa? Esa persona quizás a veces toma el concepto de lo más probable. Es como dice Juan, ¿qué es esto? No tengo cuerpos cetónicos en la vida normal. Bueno, dependiendo obviamente si tenés un abuso abismal de carbodrogas y tu insulina sube por doquier y a cascadas y hay un exceso en este tipo de macronutriente que se parece más a un combustible que a un nutriente, muchos hablan de eso. Y obviamente que tu capacidad de entrar en estado cetogénico o generar cuerpos cetónicos en el organismo va a ser menor. Siempre hay que mirar desde dónde parte el organismo. Es como todo, es como hablamos con Juan, los ayunos. No es, esto lo dice muy bien Ernesto. Esto no, como decíamos con Fede, hay una linda entrevista a Ernesto que está en un canal argentino. Sí. No lo dejan hablar mucho, Ernesto. Lo interfieren ahí, lo entrecortan un poco, muchas veces en ocasiones sucede en canales así de folclore actual. Pero él bien dice que no es un juego, no es que yo juego a hacer el keto, no juego a hacer un paleomano. Claro. Hay una preparación, es lo mismo que un entrenamiento. La otra vez me sucedió que, pongo un video de mi alumno Felipe levantando la gada que yo tengo, la bulaba, que su kilaje de promedio son 20 kilos, es un martillo grandote, todos lo conocen, los que me siguen ahí, los amigos. Sí. Y uno me puso, sí, me puso un comentario, si se te va eso, quedás cantando no sé qué, o quiso decir como, como qué peligro, no sé qué. Qué necesidad de ponerte, ¿no? Pero obviamente, esa es la punta del iceberg lo que estás viendo, ¿no? Estás viendo que este alumno mío, en este caso Felipe, particularmente, tiene una preparación previa, esto es un ambiente seguro, hay todo una técnica, una mnemotecnia, unos parámetros que no es al azar, no es azaroso, no es que estamos jugando. El objetivo de fondo sí puede ser que generar el aspecto del homo ludens, eso del placer, como el placer por el conocimiento, diría un socrático, el placer del movimiento vigoroso y bien logrado cualitativamente de la matriz eukinética, de la eucinesia. Mirá, entonces, Nico, esto es la punta del iceberg, como siempre. Exacto. Tenemos tu tocayo que está preguntando, hace unas preguntas ahí, que no hay que comer mucha fruta. Entonces, a ver, Nico, te lo planteamos así, como siempre, hojas y piedras, tratando siempre de mantenernos en el Tao, ¿no? En el equilibrio. De cómo Ernesto te decía que si la estructura
nosotros nos pasamos de glucosa, en algún momento vamos a vomitar, pero aparentemente con la fructosa no pasa lo mismo, porque... Y a lo que fui, ahí porque gracias a Krebs, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? En el caso de que entre en el ciclo de Krebs, ¿no? Claro, en el caso de que entre en el ciclo de Krebs o pase a ser parte de un fondo de reserva. Ahí es lo que está viendo, ¿no? Está viendo que este alumno mío, en este caso Felipe, particularmente, tiene una preparación previa, esto es un ambiente seguro, hay todo una técnica, una mnemotecnia, unos parámetros que no es al azar, no es azaroso, no es que estamos jugando. El objetivo de fondo sí puede ser que generar el aspecto del homo ludens, eso del placer, como el placer por el conocimiento, diría un socrático, el placer del movimiento vigoroso y bien logrado cualitativamente de la matriz eukinética, de la eucinesia. Mirá, entonces, Nico, esto es la punta del iceberg, como siempre. Exacto. Tenemos tu tocayo que está preguntando, hace unas preguntas ahí, que no hay que comer mucha fruta. Entonces, a ver, Nico, te lo planteamos así, como siempre hojas y peras, tratando siempre de mantenernos en el Tao, ¿no? En el equilibrio. Hay que comer frutas. Yo creo que no hay que pasarse de la raya con las frutas, porque las frutas siempre, en muchos símbolos de la salud aparece la manzana. O como el gran fruto del pecado. El gran fruto del pecado. Hasta en eso, mira, perdón Fede, continúa la idea, pero está en la creación de Jobs, ¿no? El fruto del pecado mordido, para que lo siga mordiendo, y está en la Génesis bíblica. Es lo que hizo que la humanidad se perdiera. En definitiva, no digo que una manzana... No es una buena moraleja de hojas y piedras de hoy. No coma manzana, no. La manzana podrida. La intención de este mensaje, la intención de esto, Nico, es hacer entender o explicar que en cuanto a vías energéticas se refiere, el cuerpo humano necesita ciertos elementos que se adquieren solamente a través de medios exógenos, como por ejemplo la glucosa. Nosotros no somos fabricadores de glucosa. La glucosa se obtiene a través de los alimentos que ingerimos, en este caso carbohidratos o hidratos de carbono que se sintetizan en el citoplasma celular a través de la glucólisis, y luego se transforman en piruvatos, que eso va a pasar adentro de la mitocondria y va a generar otros, el ciclo de Krebs, comúnmente que es llamado, porque gracias a Krebs, no comúnmente... En el mejor de los casos, ¿no? En el caso de que entre en el ciclo de Krebs, ¿no? Claro, en el caso de que entre en el ciclo de Krebs o pase a ser parte de un fondo de reserva para una futura utilización. Entonces, no es no comer, no es evitar, es regular sobre todas las cosas, ¿no? Yo no estoy a favor de decir estoy recetogénico y qué fiesta que me siento. No, en realidad siempre hay que tratar de mantener un equilibrio. Y la energía hay veces que va a faltar, hay veces que va a sobrar. ¿Y cómo te das cuenta? Y seguramente vas a percibirlo a través de las emociones. Mario Di Santo, otra de las cosas que habla muy bien es acerca de las emociones y cómo se vuelven tangibles a través del movimiento, ¿no? Cuando te cuesta levantarte de la cama, algo está pasando. Si no te cuesta nada levantarte de la cama y enfrentás el día de novela, bueno, pensá qué fue lo que hiciste en la noche anterior o pensá lo que hiciste el día anterior y tratá de repetirlo. Si lo repetís y al día siguiente te sentís mal, bueno, te fuiste de mambo, tuviste un exceso. Y eso es exploración. Autoexploración, autoobservación. Es el famoso trabajo en uno mismo, me parece, que plantea esta etapa del hominino. Me parece que todo esto de la autoayuda, del bienestar, del coach
de los coaches de Hojas y Piedras, de todo lo que estaba apareciendo, también se pone de manifiesto. Hablamos de hasta tipos grosos como Deepak Chopra, Eckhart Tolle y Joe Dispenza, Bruce Lipton. Te puedo nombrar así un sinfín de tipos. Marcos Vázquez también, Ernesto, sí, Mario, Enrique Corbera, Polchek. Todas estas encarnaciones que se nos presentan hoy con toda ese conocimiento, ese baluarte, ¿no? Ese conocimiento tan valioso que es para que trabajes en vos mismo. No es con el objetivo de, sí, bueno, hay gente que desde el Ego Sapiens y desde un poco de mente distraída lo va a tomar para emularlo, copiar y pegar y sacar un usufructo, un interés propio, que no está ni bien ni mal, pero yo creo que esto es para trabajar en uno mismo. Quería decir, Fede, también que cómo viene la nuit. La nuit se me hizo re nuit. Ahora vine en el auto hasta acá y estoy dentro del auto y estoy. Ahora estoy de fiesta. Estás en el refugio. Sí, estoy en mi segunda casa. Vamos. Bien, usando la tecnología a nuestro favor. Y sí. Friedrich, viste que veníamos de atravesar lo que es la ciencia desde la salud, del ejercicio y demás. El paradigma venía de superar la etapa de la demonización a las grasas. Sí. Se entiende, ¿no? Se entiende para los que están por ahí. La demonización a las grasas fue esto del colesterol, alimentos procesados, envasados que decían low grasa, fat, bajo en grasa, low fat, sin colesterol, cosas que el colesterol se ha creado endógenamente, incluso es un proceso metabólico endógeno orgánico, no es que viene ya pronto. Ya partimos de esa base que la mnemotecnia del mercado ya venía con una falencia bruta. Se supone que estábamos superando esa. Y ahora aparece el fanatismo hacia la demonización. ¿A quién? A los carbos. Los carbos son el demonio. Ahora. Entonces hemos pasado otra vez cerca de con el auge del fitness a fines de los 80 y 90, en la sociedad occidentalizada, gracias a Hollywood y sus amigos, y seguramente se deben haber generado los primeros whey proteins, ahí medio luchándola. Me parece que ahí se le daba bastante palo a los bodybuilders. Por un lado, les costó un tiempo, ¿no? Porque eran apuntados como estos excesos de proteína, incluso hay muchos de corrientes, discúlpenme si lo digo mal, pero de corrientes ayurvédicas y demás, o yogis que no consumían proteínas por algunas razones específicas, y demonizaron a las proteínas, me parece, en esa etapa quizás, a nivel muy macro, ¿no? A grandes rasgos. Después se pasó a demonizar a las grasas. Esto está en la revista. Esto está en la revista, hay unas tapas de revistas con el científico, supuestamente científico Angel Keys. Busquen Angel Keys, tapa de Times o Nature o no sé, Science, una de estas revistas prodigiosas que en los 70s o en los 80s estaba en la tapa de la grasa prohibido el huevo, la yema o prohibido la manteca. Sí. 10 años después, en la misma revista, salen hablando a favor de la yema del huevo y de la manteca. Harvard lo Vamos arriba. Eso. Entonces, funciona así, gente. La ciencia es un paradigma lleno de subparadigmas, matrix, submatrix, y ahí hay que ir a la filosofía, y yo también he estudiado filosofía de la ciencia, que ya es otro atrevimiento más, con todo respeto a la ciencia, siempre con respeto a la ciencia, nunca desmereciendo todo lo que nos aporta, pero hay que mirar la ciencia y estas tendencias, y hay que observarlo con ojos críticos y con un stand-by. ¿Por qué? Porque de repente, cuando el paradigma está tambaleando y se viene el cambio, eso sucede y no vas a dar cuenta de, llegó el cambio. No, esto es, empiezan papers, y empiezan, al lado de los papers están los laboratorios, al lado de los laboratorios están los productos, están los fármacos, siempre hay un suplemento nuevo. Lo mismo con la creatina, Fede. La creatina, yo
tomé creatina varios años, en mi caso, porque vengo de fierros, y la verdad, sí, sinceramente, hoy en día, con mis cronológicos 33 años, me siento más fuerte que nunca, más funcional que nunca. Obviamente que tengo altibajos y hacen que estoy demacrado y no quiero tocar nada que pese más del kilo. Bienvenido a la vida de un ser humano. Es así, es la vida misma y hay que aceptarlo, y la aceptación es así, y es la fluctuación de los biorritmos, como decíamos hoy, pero es la etapa de mi persona, mi ejemplo personal, bioquímica individual y encarnación personal, en la que como menos que todo el resto de mi vida, por lo menos de la adolescencia, los últimos 18 años capaz de mi vida, que como menos cantidad de comida, que hago menos cantidad de ejercicio programado, sin movimiento. Es como la otra vez, un amigo, Rodri Salinas, el entrenador que anda por acá en la vuelta, me mandó una respuesta que había hecho Santi Tervalca a alguien que le había preguntado cómo es que no haces peso muerto. Alguien le preguntaba, ¿no haces peso muerto y no haces press de hombros o algo así? ¿Por qué no haces esos ejercicios? O algo así, ¿no? Como qué es cómo el entrenamiento no convencional, su paradigma, su tesis no reflejaba. Él dice que no, y la respuesta era esa, era que no, él no iba a seguir intentando no hacer esos ejercicios, pero iba a continuar levantando piedras del suelo y levantando piedras y otros objetos, generando los mismos patrones, pero no sencillamente atrapado en los ejercicios físicos. Es que los ejercicios físicos del fitness, de la industria del fitness, están realizados, están pensados para acaparar la atención, llamémosle. Es una cultura. Claro, la máquina de glúteos, la Kickduster, me acuerdo que una se llamaba, que era tipo para incrementar el tamaño del glúteo mayor, que era efectiva en ese cometido, y sí, lo era, claro, sí, lo único que tenía que hacer la persona, en este caso había mucho sector del sexo opuesto a quien les habla, muchas féminas que se colocaban en la posición típica, en cuadrupedia, se ponían, la agarraban, apoyaban la base del pie en una plataforma y entonces tiraban para arriba. Trabajo de glúteo absoluto, intensivo y marcado, pero es un gasto de energía en lo que a mí concierne como alguien que ve más al cuerpo como un todo y no tanto como un glúteo, un bíceps, un pecho, una espalda, y como lo veo algo más, claro, lo veo algo más integrador, algo más armonioso. No, con el tiempo, ojo, esto que no, lo que estoy diciendo yo, con el tiempo me fui dando cuenta de que el principio fundante detrás de las máquinas o detrás de estos ejercicios creados por dentro del fitness, no tiene más que un fin estético, más que un fin funcional. Y lo que en Hojas y Piedras atinamos a hacer con Nico, especialista en actividad a nivel articular. A mí, que me gusta mucho el trabajo de la pliometría, de la elasticidad, de la flexibilidad, de alcances, o de también muchos factores de lucha-huida, que son cosas que estoy empezando a experimentar, y que ya vengo experimentando hace tiempo. No veo en un ejercicio estático, porque en su mayoría son ejercicios a nivel estático, partiendo de la estastostesia, y que después en el único manejo de un rango articular, fortalecer un músculo o un par de músculos o un grupo muscular, porque el fortalecimiento de lo que viene a ser el glúteo máximo, el gluteus maximus, va a ser el deterioro de su análogo. No es el análogo, es el opuesto. El músculo opuesto. Sí. Se me fue la palabra, ahora se me va a venir, pero si querés, ¿Antagónico? Era antagónico, gracias. Sí.
Freddy, ahí estás hablando de la industria del fitness, lo vemos rápido y yo quería dar un ejemplo de entrenamiento funcional articular con vías energéticas, incluso para no perder el tema. Sí. El hombre engranaje, como lo llama Ernesto Sábato, mi amigo Ernesto Sábato, que lo estuve estudiando, es parte ya de Ernesto Sábato, aunque no lo sepa, desde su tumba su consciente inconsciente estará brillando en alguna parte vibracionalmente en el campo cuántico. Es parte de mi serie de conceptualizaciones antinorma de fuerza. Ernesto Sábato habla del hombre engranaje, era un visionario en ese sentido. Muy interesante porque el tipo parece que escribió 3 novelas y con esas 3 novelas como que pudo, obviamente habrá, en el caso de él pasó por instancias muy duras de supervivencia en Europa, en Córdoba y demás, pero solo con eso ya le alcanzó para dejar mensajes fuertes. Ya les voy a entrar a sus novelas porque tienen cuotas de verdad, y él lo lleva a las antiguas novelas, a la novela, que es un cuento largo, y Sábato habla del hombre engranaje. El hombre engranaje es lo que estaba hablando Friedrich, esto del el auge de las máquinas del fitness. Yo no estoy totalmente en contra ni a favor, simplemente, y creo que con Fede también compartimos eso, es el fanatismo, ¿no? Entonces, claro, es como la colonización de manzana. Claro, es lo mismo. Si yo le doy a mi sistema nervioso esos nutrientes, son nutrientes porque son nutrientes, es información propioceptiva, ¿no? Lo que yo estoy haciendo como el glúteo es esta información, repetidamente. La estructura es re fácil, lo vieron con el negro Ronnie Coleman, sí. Hay un sacrificio, una responsabilidad, un camino, sí, pero la verdad que si tenés algún aspectito en tu genotipo, en tus genes, algunas fibras buenas, si tus padres te regalaron y tus ancestros también te regalaron fibras buenas para la hipertrofia, generar hipertrofia estructural es bastante choto. Y con todo respeto a Ronnie, pero que hoy en día casi no puede caminar, creo, sí, no. que fue Mr. Olympia 6 veces, no puede caminar, que hacía sentadillas y pesos muertos, entrenaba casi como un powerlifting. Ahí hay que ver las vías energéticas, obviamente que estaban adulteradas con grandes dosis de macrodrogas, de drogas androgénicas, anabólicas, hormonas de crecimiento, seguramente insulina también, y un sinfín de un cóctel súper poderoso. Pero así quedó Ronnie. Y Ronnie, cuando vos ves los ejercicios, que la gente mire videos de Ronnie entrenando, los recorridos articulares son esto. Sí. Lo que le sale mejor son los básicos, a fuerza de carga externa, porque claro, te pones 300 kilos arriba de tus clavículas y bajás. Pero los analíticos son así, son así. Sí, boludo, el sistema nervioso de ese tipo. ¿Qué pasa? La información, vamos a esto. O sea, no está ni bien ni mal. Los ejercicios de aislamiento, de isolación, de una región articular o tejido muscular tendinosa o miofacial, están bárbaros en determinado punto, pero no puedo... el objetivo para un ser humano, según nuestra especie, según nuestra evolución y según nuestras destrezas, habilidades funcionales, motoras, movimientos específicos, como dijimos hoy, que fueron practicados por millones de años, por lo menos 2,5 millones de años. Incluso Lucy, que parece que era más vegetariana, y así murió ahogada, dice Fede, también usaría estas destrezas motoras. La información es lo que recibe nuestro sistema nervioso a nivel propioceptivo. O sea, si yo le estoy dando siempre esa misma información en un ángulo, en una situación totalmente estática, ahí fallan las máquinas y fallan muchos de los entrenamientos aislados. Ojo, cuando yo lo llevo, por ejemplo, al entrenamiento funcional articular, el Functional Range Conditioning, para mí hoy en día una interpretación posible puede ser algo muy similar a lo que haría un bodybuilder, pero en principio tu prioridad no es lo estructural. Lo estructural para un bodybuilder son los músculos. Sí. La prioridad es lo funcional.
el principio que nombra Di Santo: la fisiología hace a la anatomía. Lo funcional, como dice Andrea Ospina del BioFlow, es qué hace un dedo humano, hace esto, voy a entrenar obsesivamente esas angulaciones para generar alta capacidad propioceptiva, neuroreacción, neuroactividad, Sí. enriquecer mi sistema propioceptivo, lo cual hace a mi psicoquinética toda, como el funcionamiento de todo mi organismo. Claro, está aislado. Obviamente que eso tiene que estar integrado con entrenamiento de patrones primigenios o habilidades motoras funcionales, como decía Fede, sprintear, correr, caminar, trepar, habilidades motoras básicas de un ser humano. Y ahí hay una información muy rica. Una cosa no quita la otra, pero de repente con el entrenamiento funcional articular sí estoy trabajando de manera aislada, que era había tenido un intercambio de palabras con un amigo acá, entrenador, que ¿por qué hoy en día él me preguntaba si evolutivamente al parecer nunca precisamos ejercicios de aislamiento, ¿no? Y demás, en realidad nunca precisamos ejercicio físico. Sí, claro, en realidad nunca precisamos entrenamiento. Claro, él me decía los ejercicios de aislamiento, ¿por qué yo haría unos 90-90 o la situación de trabajar mis caderas o unos CARs, si en realidad cómo se acompasa la perspectiva evolutiva? El tema es el abordaje. Desde el abordaje en el paradigma en que yo me meto, de pensamiento, que voy a la perspectiva evolutiva, la realidad es que el ser humano nunca precisó el ejercicio físico. Hay muchos entrenadores hoy en día que están demasiado metidos en el paradigma de la educación física y el entrenamiento y no pueden salir. O sea, bueno, bien merecido, felicitaciones, pero nosotros creo que con Fede también, Hojas y Piedras y con otros compañeros como Gustavo, Juan, Siri, Santiago y varios otros compañeros, salimos del paradigma, salimos del conjunto de normas del entrenamiento de la ciencia del ejercicio. Y bueno, ahí está la perspectiva, por ejemplo, evolutiva. No la inventamos nosotros, o sea, están los biólogos evolutivos de hace años. Y yo, mira esta analogía, y ya volvemos a las vías energéticas. Marshall Salins, el antropólogo norteamericano, lo descubrí hace un poquito. Él habla de que las sociedades primitivas fueron y son las que quedan, porque hay sociedades que siguen viviendo como primitivas. Primitivo, primigenio, viene a lo primordial, a lo primero. Las sociedades primitivas son las verdaderas sociedades de la abundancia. Parecen vivir sin aparentes preocupaciones y en un baile perenne. Así lo describe Marshall Salins. El tema de la abundancia, él se lo refiere al materialismo y a sus posesiones y su concepto de propiedad y demás. Él ve que eso es muy, muy minimalista, muy frugal, que los tipos no tienen un concepto de apropiación, de acumulación, como se ha visto en el sueño americano y en el sistema en el que estamos, y que aparentemente, lo que decía Fede hoy, el planeta Tierra y la conciencia de todos los seres vivos, incluido el humano, nos está diciendo que es momento de cambiarlo eso, porque esto de acumular parece que no está funcionando, por muchos aspectos, ¿no? La abundancia motora, de esto habla Mark Latash, el principal traductor de Nikolai Bernstein. Esto está muy interesante. Entonces, la abundancia, Mark Latash pasó de decir que había redundancia motora en movimientos parasitarios o técnicamente mal logrados, secuencialmente, que a veces pasan gestos deportivos o en el ejercicio. En la mnemotecnia del ejercicio pasa, hiciste mal la sentadilla, hiciste mal el peso muerto. Uh-huh. Y este especialista en control motor, una referencia viva, dice que no, que hay abundancia motora. Esta es la abundancia. Y la abundancia motora tiene también que ver con las vías energéticas. Sí, totalmente. Las vías energéticas, por ejemplo, y para ir yendo a un cierre, sí. En el entrenamiento funcional articular, por ejemplo, yo bien lo he demostrado, pero lo vamos a seguir trabajando,
yo paso por vías energéticas. Más que nada prevalecen fuerzas isométricas mantenidas. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa cuando yo estoy haciendo una rotación articular controlada, un CARS, al 20%? ¿Qué vía energética estoy utilizando? ¿De qué puede depender, por ejemplo? Puede depender si yo trabajo los CARS a esa intensidad, donde en teoría, redundantemente hablando, tenemos las 3 fibras típicas. Dícese que hay varias más, pero las 3 fibras madres, esto tiene que ver específicamente con el metabolismo energético del ser humano. Las fibras rojas, que bien las conoce Friedrich, cargadas de hemoglobina y mitocondrias, las lentas de la resistencia, que soportan la fatiga abundantemente. Las fibras intermedias, que son las del bodybuilder sobre todo, que son las que más pueden generar hipertrofia sarcoplasmática, se pueden inflar de glucógeno. Y las fibras blancas, fast twitch fibers, que sobre todo hay más, se escriben más, y hay mucha discusión y mucho, lo tocamos en Hojas y Piedras en el programa sobre célula muscular, sobre músculo. ¿Y qué pasa? La irradiación, de lo que se habla en Functional Range Conditioning, la irradiación, la fuerza que yo propongo a mi estructura, no estoy trabajando con ninguna carga externa todavía. Porque acá he visto en Uruguay que hay un compañero, Rodrigo, de Functional Range Mobility Specialist, Functional Range Conditioning Mobility Specialist, y hay otro más, y hay alguno por ahí que la gente, buscan llamadores atencionales y hacen CARS avanzados. CARS, rotaciones articulares controladas, nivel 3, avanzado, ya con carga externa. Claro. Y desde los instructores más honestos y los master instructors de Functional Range Conditioning siempre te dicen que, ojo, anda a la base, la prioridad siempre es lo endógeno. Jugar con cosas externas está buenísimo, pero progresividad, como siempre, ¿no? Como todo. Entonces, milón. Claro, milón presente. Yo estoy propiciando voluntariamente una neuroconexión con esa estructura en una rotación articular controlada. Si la hago al 30%, 10 minutos, por lo menos más de 2 minutos, mantenidos los esfuerzos, seguramente mi vía energética sea una más tendiendo a la llamada aerobia, ¿verdad, Frederic? La vía de la que todavía no hablamos, que se supone que es en la que prevalecen como combustible los ácidos grasos y quizás algo de glucosa. Recordemos que la glucosa se puede almacenar en el hígado y en los músculos, el glucógeno hepático y muscular. Quiero hacer un paréntesis, un puntito acá técnico. Lo que se sabe es que esto de la glucosa, que comparado a los macronutrientes, que nosotros vieron que es imposible hablar de vías energéticas, energía endógena sin la exógena y viceversa, porque esto va con la historia del huevo y la gallina. ¿Qué empezó primero? ¿Me moví primero o comí primero? Esa era la charla que teníamos con Santi. O sea, no sabemos, la bacteria o el ¿Qué es lo esencial y qué es lo no esencial? Claro, el primer vertebrado, que era el primer bicho, ahí vieron que el de los primeros primates era más bien un roedor, era como un tarcero. Están los tarceros, que son chiquititos, un ratón, pero es un primate, que te entra en la palma de la mano. Y había otro anteriormente, evolutivamente, ¿no? Estos bichos, ¿qué hicieron primero? ¿Comieron o se movieron? No sabemos. Sabemos que hay una cría materna en los mamíferos, y ahí hay un pasaje energético de por lo menos en los mamíferos que hay lactancia, y por ejemplo en los primates, seguro, y en muchos mamíferos cuadrúpedos. Después en los reptiles es un poco más complejo y demás. Pero sin irnos del tema, tenemos ahí la glucosa, aparentemente desde una vista evolutiva incluso, parece ser más un combustible más que un nutriente, tanto endógena como exógenamente, ¿no? Por esto de evolutivamente haber pendulado de un estado más bien cetogénico, tendiendo a cetogénico, a un estado de alta carga energética, sobre todo con glucosa, igualmente con grasas y lo que viniera.
¿no? Lo que viniera, te lo mandabas. Algunos habrán muerto, como Christopher McCandless, el de Into the Wild, se habrán muerto unos cuantos por comer algo intoxicado, algo no debido, así se aprende. Pero esto de la glucosa es interesante. ¿Por qué es interesante? Estamos en la era más dinapénica y sarcopénica, seguramente, de la historia humana. Dinapénica, faltos de fuerza, y sarcopénica, faltos de músculo. Faltos de masa muscular y faltos de fuerza. No es faltos de fuerza ni faltos de masa muscular a nivel Arnold, es a nivel humano. Estamos hablando de un humano. A nivel de cada uno, de relación peso-cuerpo, relación claro, peso-altura, o sea, sí. Estamos menos fuertes, estamos en general más débiles. Claro. ¿Y qué pasa? Está faltando estímulo, obviamente, está faltando nutrientes, está faltando estimular las vías energéticas a través del movimiento y de ciertos movimientos, incluso, porque son especies específicos del ser humano. Y acá pasa algo interesante, porque se plantea este fenómeno y por otro lado están una hiperabundancia de ultraprocesados y carbodrogas y todo, ¿no? Todos los productos alimenticios, pero sobre todo las carbodrogas que nos acechan. Y por otro lado, si, como en el caso de Fe, en el caso mío, de todos varios otros practicantes que andan por ahí, están conectados ahora, y varios amigos que practican el movimiento humano en varios aspectos, no solo con una visión evolutiva, sino que simplemente entrenan la fuerza, tienen un nivel de masa muscular aceptable, y eso ¿qué hace? Tienen reservas de glucógeno también en su masa muscular aceptables, no necesariamente un nivel culturista. Entonces ahí estás estimulando una vía energética interesante y a tener cuidado en demonizar, porque es tu propia vía endógena de glucosa, que obviamente si yo empiezo a entrenar ayunos, por ejemplo, que también es una tendencia, y dicho sea de paso, Prieto Gratacós refiere a que la cetosis y la autofagia están totalmente asociadas. O sea, el ayuno es fisiológicamente de gran utilidad para llegar a un estado cetogénico, por lo menos más puro o prevalecente o dominante. La autofagia, ese reciclado celular que ya hablamos con Fede en los programas de ayuno, y lo hemos hablado varias veces del ayuno, el arte de ayunar. La autofagia es este mecanismo de autorreciclado del cuerpo, que una de las formas de lograrlo fácilmente es ayunando, no ingiriendo por lo menos alimentos sólidos. Entonces ahí es muy interesante qué vías energéticas se ponen en juego. Es muy probable que evolutivamente esas vías energéticas mixturadas en varias horas de ayuno, no siempre, porque ya dijimos que podías ir recolectando algún frutito, alguna hierba, alguna raíz, te ibas morfando, lo cual no iba a subir demasiado la insulina, y mucho menos que cualquier producto envasado hoy, mucho menos. Contemporáneo, sí, bueno. Los índices glicémicos de frutos silvestres, acuérdense que es distinto, incluso, esto está bueno aclararlo, una fruta orgánica, ecológica, certificada, lo que sea, es distinta seguramente a una frutilla que puede encontrar Fede ahí en el bosque, en el bosque de Nancy, en la montaña, que creció sola, fue cosechada, no fue sembrada. Entonces, esa fruta tiene una carga distinta nutricional y un efecto, obviamente, seguramente más coherente o más respetuoso, seguramente, es una hipótesis mía, que cualquier producto ya creado en un ambiente más artificial, por así decirlo, más seguro, que es la cosecha y la siembra, aunque sea agricultura regenerativa orgánica. ¿Y qué pasa? Estas vías son muy interesantes, ¿no? Porque ahí entra el nivel de muscularidad de uno, ¿no? La masa muscular que poseo, lo entrenado que estoy en esta flexibilidad metabólica, en pendular, lo entrenado que está mi fisiología en usar los sustratos energéticos en el momento justo, porque eso también es entrenamiento. Sí. Por ejemplo, Ciencias del Ejercicio, Horacio Anselmi, en el libro Claves para el Desarrollo de la Potencia, que lo estuve revisando un poquito, ya tiene varios años.
Se utiliza mucho en entrenamientos deportivos acíclicos, que son los más potentes, los acíclicos, los intermitentes, fútbol, rugby, básquetbol. Los más divertidos, entre comillas, suelen ser los acíclicos, Sí. que aparentemente no son aeróbicos. La vía energética tiende a emular, que esto lo quería decir, emular la vía energética del cazador-recolector. Sí, Es lo que decimos con Fede hoy, la vía energética del cazador-recolector